San Mateo, capítulo 23. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: Los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas, y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las Escrituras escritas en anchas tiras y ponerse ropas con grandes borlas. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas, y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle y que los llame maestros. Pero ustedes no deben pretender que la gente los llame maestros, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro. Y no llamen ustedes padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un Padre, el que está en el cielo. Ni deben pretender que los llamen guías, porque Cristo es su único guía. El más grande entre ustedes debe servir a los demás, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. En esta oportunidad nos toca que leer el libro de Mateo, capítulo 23, donde encontramos el título de lo que leemos. Dice: Jesús denuncia a los fariseos y a los maestros de la ley. Vamos a entender lo que nos enseña el libro de Mateo, por qué Mateo también lo dejó o lo anotó, qué provecho nosotros podemos sacar de esta lectura. Así que vayamos directamente al capítulo 23 y verso 1, el cual dice que en el verso 1 encontramos que Jesús empieza a hablarle a la gente que estaba en aquel entonces con él y a sus discípulos, como que dice, esta información que él estaba dando se la empezó a dar a todas las personas que lo rodeaban, o personas que lo acompañaban, y también a sus discípulos. El punto acá es que entendamos que él empieza a denunciar, o empieza a hablar, o empieza, como quien dice, hacer notar la actitud de los fariseos y los doctores o los maestros de la ley. En el verso 2, enfáticamente Jesús habla y dice que estos maestros y estos fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés, como que dice la autoridad que Dios le dio a Moisés. Moisés implementó o dio a conocer esa autoridad, y sucesivamente esa autoridad llegó hasta este tiempo donde ellos estaban. Y Jesús dice, bueno, ellos en esta parte están bien, digamos, Él está haciendo primero notorio que entendamos lo bueno que hay en ellos y cómo ellos de cierta manera hasta este entonces han seguido eso bueno. Entonces, en otras partes, como quien dice, Jesús no está haciendo al lado lo bueno, no, que está haciendo notar, en este caso, lo bueno que ellos tienen, y entonces Él da a entender cuál es la base o qué es lo que realmente ellos están enseñando, y es lo de Moisés, y como proviene de Dios, provino de Dios más bien, y vino a Moisés, y Moisés consecutivamente, así con toda la descendencia de Aarón, que son los levitas, entonces hasta acá ellos está bien. Eso es lo que Él quiere que notemos nosotros hoy en día, y notaran en aquel entonces las personas que lo escuchaban y sus discípulos. En el verso 3 entendemos lo que sigue respecto a las instrucciones de Jesús, porque dice, por lo tanto, obedezcan ustedes, como que dice, esto proviene de Dios, y consecutivamente ha llegado a este tiempo. Moisés hizo muy bien su trabajo, ellos también han hecho hasta acá en cuanto a hablar de la base de la ley, están haciendo bien, pero no sigan el ejemplo de ellos, como que dice, tienen que entender que lo que ellos enseñan, lo que ellos están ministrando o dando a conocer, está bien, pero hay una actitud en ellos
que no está bien. Entonces él viene porque dice y lo hace notar acá. Porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Lo primero que tenemos que entender es que en nuestra naturaleza humana, la mayoría de nosotros estamos vinculados a hablar muy bien de nosotros. Pero normalmente todas las personas que nos conocen, saben que de cierta manera exageramos, mentimos y nos damos a conocer como personas excelentes. Y algunos todavía tenemos el descaro de decir, sí, pero todos tenemos error. Como que dice, cuando nos dan a conocer nuestro error, lo vemos como algo tan simple, como algo que, sí, pero todo lo tenemos, entonces no le ponga tanta importancia. Pero lo primero que tenemos que entender es que cuando venimos al Evangelio o estamos dentro del Evangelio, tal vez a nosotros no nos interesa, aunque nos debería interesar, porque si Jesús lo está haciendo notar, debe ser de nuestro interés. Pero si nosotros en el mundo fuimos desinteresados en nuestra actitud y venimos al Evangelio siendo desinteresados o seguir digamos, no poniéndole el interés que Jesús quiere que le pongamos a este asunto, estamos mal. Entonces, ellos enseñan, lo que ellos enseñan es muy bien, eso deben de obedecer, pero no hagan lo que ellos enseñan, porque dicen una cosa y hacen otra. Entonces, lo primero que tenemos que aprender en este caso es que nosotros, antes de notar que ellos están haciendo el bien o lo malo, y es lo que normalmente vemos, saquémosle provecho. Hagamos lo que ellos dicen para que nosotros tampoco nos sigamos con ese ejemplo que os traen y salgamos de nuestra naturaleza humana y le pongamos el asunto necesario, que es tan importante hacerlo para salir de esta situación donde se dice pero no se hace lo que se dice. En el verso 4 Jesús nos hace notar el primer problema que ellos tenían al enseñar. Uno, que ataban cosas o asuntos o interpretaciones o enseñanzas hacia los demás pesadas, que de cierta manera nadie podía soportar, ni ellos ni las personas, pero aún así ellos eso le daban a las personas, y mientras que ellos no querían ni tocar ni siquiera con un dedo lo que ellos estaban haciendo que las otras personas llevaran. Por ejemplo, cuando yo empecé a enseñar el divorcio, hubieron muchas personas, me acuerdo en las iglesias donde estuve, que se me opusieron. Digamos, ellos decían, no, el divorcio no existe, nosotros tenemos que ser cristianos, tenemos que hacer ciertas cosas. Me acuerdo muchas cosas, muchos debates que se levantaron. Y me acuerdo podríamos decir en mis primeros inicios de enseñanza, les decía, bueno, esto es lo que yo entiendo con la Biblia y esto es lo que yo enseño. Que el divorcio es la última puerta que debes cruzar, eso era lo que yo enseñaba, la última puerta. Lógicamente, después de varias veces soportar, intentar, orar, ayudar, venir y hacer todo lo que tienes que hacer para que tu pareja no te deje, pero tenemos que entender que también la pareja tiene una decisión. Si ha terminado de dejarte, no puedes obligarte a regresar. Entonces, por eso le llamaba la última puerta que debes cruzar. Pero si no había opción, tienes que cruzarla. Obviamente muchos, gracias a Dios también, muchos de los que me debatieron, cuando a ellos les pasó la situación que les pasó, también se acercaron. No, disculpe, ahora sí entiendo lo que usted enseñaba y entendemos que el Evangelio es solución, no es carga. Entonces, Dios ha determinado hacer cierta cosa, pero con aquellos que de cierta manera también han determinado agradar a Dios. Pero hay personas que no quieren agradar, entonces no se puede forzar a alguien a agradar a Dios. Eso estoy hablando en cuanto yo he notado que pasó. Igual como el corregir a los hijos, que de vez en cuando también soltábamos un debate en aquel entonces de saberles corregir, saberles azotar. Me acuerdo que les hablaba que era bueno darles 3 hinchazos, no más, digamos, hasta eso te debíamos, y después explicarle que se lo habíamos dado
porque decirles que era necesario porque no hacían caso y que porque los amábamos, los teníamos que pegarles un par de cuerazos para que no siguieran haciendo lo mismo. Entonces todo eso también soltaba debate. Estoy hablando de lo que yo estaba. Pero lógicamente era algo que también estaba practicando, algo que lógicamente teníamos que hacer. Lo que estoy tratando de decir es que muchos hoy en día enseñan, predican y hacen muchas cosas. Y de cierta manera está bien, dice el Señor, porque es palabra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando yo le pongo una carga a alguien? Por ejemplo, hay algunos que nunca han ayunado. Yo he escuchado personas que llegan y dicen, mire, dice el Señor que tú vas a hacer 15 días de ayuno. Tú vas a hacer esto. Y las personas se quedan hasta asustadas. Entonces, hay muchas cosas que pareciera que el Señor dijo y a veces no las ha dicho Dios. Simplemente ellos creen que es así. Imponen algo y tal vez ellos ni ayunan. Entonces, bendigo a Dios porque cuando a veces habían hermanos que me decían, mira hermano, yo pienso que deberíamos ayunar, no sé, siento en mi corazón, muy bien. Me acuerdo que en ese entonces andaba con un grupo de hermanos y hermanas y siempre acordando, vamos a apoyar hermana, vamos a venir, tal vez no llegábamos todos, pero los que podamos venir, vamos a venir y vamos a venir en ayuno también y vamos a estar en la misma actitud que ustedes tienen. A eso quiero llegar. Que digamos, no puedo poner a personas a hacer cosas que yo no haría. Entonces, la Biblia acá me está diciendo el error de los fariseos. Y esto es para predicadores, maestros, pastores, apóstoles. Digamos, no podemos ministrar algo que nosotros no somos capaces de hacer. Entonces, necesitamos tener el conocimiento preciso de la Biblia para enseñar a las personas que hagan lo que la Biblia requiere que hagamos para que no sean cargas pesadas de las cuales nosotros no queremos cargar. En el verso 5 nos habla de aquel entonces se ponían de las escrituras largas, podríamos decir escrituras o salmos o algo que dijera estas personas están entregadas a Dios porque llevan las escrituras en la frente. Les gustaba de cierta manera ponerse ropas grandes y bordes para que las personas distintivamente los admiraran. Tenemos que entender que en todo esto lo que está diciendo Jesús es que no busquemos admiración, ya sea porque las personas nos admiren porque son muy buenos siervos de Dios, o las personas nos admiren por lástima. Es que hermano no se viste bien porque busca a Dios, o se viste bien porque es un gran siervo. No. Digamos, lo que está dando acá a entender es que no podemos vestirnos exageradamente para demostrar que somos unos grandes siervos de Dios. Tampoco de una manera, podríamos decir, bastante humilde o no sé cómo ustedes vean la ropa para causar lástima. No se puede. Digamos, necesitamos vestirnos adecuadamente. Digamos, una ropa adecuada. En este caso, porque no debemos de buscar admiración. Digamos, veámoslo de esta manera. Acá en Guatemala se conocía un lugar y me acuerdo, íbamos a ese lugar y cada vez que yo lo visitaba, pero no lo visitaba porque yo quería, sino porque yo quería buscar a Dios. Me acuerdo, inculcado por mi papá, íbamos al bosque, no sé si alguna vez escucharon, pero yo escuchaba, yo llevo 30 días de ayuno, y todos los hermanos, algunos, pobre hermano, algunos le daban una ofrenda, y así va, pero la pregunta es, ¿por qué están dando ofrenda? Digamos, yo empezaba, y me daba curiosidad, ¿por qué están dando ofrenda? No, es que lleva 30 días, ahí ora por mí, va, entonces, estaban como que, dándole a él, yo lo veía así como un soborno a él para que él, sobornar a Dios entonces, no es lo que la Biblia enseña, digamos, tenemos que entender muchas cosas, pero hablo esto porque algunos, es que yo acabé de salir de 40 días de ayuno, entonces hacían que, de cierta manera, las personas, y yo solo me quedaba observando, no decía nada,
yo me quedaba viendo y decía, esto estará bien, no sé. Por eso les digo, desde pequeño tuve muchas cosas, y eso que no leía la Biblia, muchas cosas que como que a mí no me cuadraban, digamos. Yo veía en el Evangelio ciertas cosas y como que a mí no sé, me ponía. Yo miraba que las personas tan fácilmente cedían en muchas cosas y a mí como que no me hacían clic, no me cuadraba. Pero bueno, hoy en día ya leyendo la Biblia lo entiendo. Pero esa era la actitud de Fariseo, al crear admiración, que las personas sintieran admiración, ya sea por pena o por admiración de excelencia. Eso es algo que el Señor dice, no debemos provocar nosotros. En el verso 6 continúa el Señor con la admiración, solo que ahora en las sinagogas, en las comidas que ellos tenían como fiesta, festil o de cierta manera se acostumbra. Yo he visto no solo acá, yo creo que no solo en ese entonces con Jesús, sino en muchos lugares, de poner una mesa principal. Lógicamente se va a sentar las personas que son los que están dando la fiesta. Se van a sentar los que ellos quieren como sus invitados de honor. Como que dice, hay invitados de honor y no debería ser así, digamos, todos los invitados deberían ser de honor. Y dice que los fariseos amaban los mejores lugares en las comidas, en las sinagogas. Y eso también he visto en las iglesias. Hay lugares digamos, en el altar para el predicador, para los que tengan servicio. Bueno, como que hemos acostumbrado, y no es que esté mal. A veces solo necesitamos entender que lo hacen para que haya, como que dicen, no haya interrupción, no, que no se sienten hasta atrás los que van a tener privilegio. Entiendo eso. Pero dice que ellos lo amaban, lo buscaban, ellos querían siempre estar ahí porque para que la gente, mira, es que él sirve mucho, es que él es muy entregado, es que él, así, créanme, yo les digo porque a mí se me han acercado personas que me han pedido esta oración y me dicen, mira hermanos, que nosotros sentimos que usted está más cerca de Dios, nosotros no, imagínate, eso no puede crearse esa idea en las personas. Otras personas, es que de cierta manera me han invitado a iglesias y como que hacen un lado a los pastores locales, a los siervos locales, y yo como que soy más, digamos, me acuerdo que estaba muchas actividades donde me buscan más las personas a mí porque vengo a la capital o porque prediqué muy bonito, o no sé, como que hay algo y yo siempre, no, vayan con el pastor, él es el pastor de ustedes, entonces los ubico, ¿verdad? Lo que estoy tratando es que no amo eso, no lo busco. No debemos de buscarlo porque tenemos que entender que nosotros somos invitados. El responsable de la iglesia es el pastor local. Yo solo voy a ayudar, a aportar lo que debo aportar para que la iglesia siga de mejor manera. Eso es todo. Pero no puedo decir yo soy la máxima autoridad, que es que yo soy apóstol, yo soy la máxima autoridad aquí, el pastor ahorita no es autoridad, no que soy yo. No podemos hacer eso. Entonces hay muchas cosas que necesitamos entender que Jesús acá nos lo está diciendo que los fariseos hacían y que no debían hacerlo, y lo vamos a ir entendiendo verso por verso. Verso 7, ahora nos habla de la admiración que buscan en las calles. Quieren que los saluden con respeto y los llamen maestros. Vamos, como que dice, a mí trátame porque soy un gran maestro y con respeto. En otras palabras, yo lo he visto en lo secular, cuando alguien se gradúa, ya quiere que le llamen licenciado, ya no le llamen por su nombre, o licenciado y su nombre, ¿verdad? Y bueno, está bien en lo secular, pues hay personas que, como que dice, se les sube el ego por haber realizado una licenciatura, está bien, de cierta manera, pero creo que deben ser moda. Pero en la iglesia también lo hay. Personas que han sacado un curso de teología, bachillerato de teología o doctorado y sucesivamente, o han sacado maestro de culto o cierta cosa, entonces ya se sienten superiores. A esas personas les está hablando el Señor que son como los fariseos. Entonces los discípulos, la gente necesitaba entender esto, que no es bueno que los siervos, ministros de alabanza, o alguien que ya canta bonito y todo le dice, es que usted canta muy bonito, y eso como que los hincha.
Créanme, les hablo todo esto porque a mí se me... hermano, qué gran prédica, qué buena prédica, hermano, excelente, esa me impactó. Y me hablan así, va, pero créanme, mi corazón está que no sea una gran prédica, sino una gran práctica de ellos y mía de la palabra de Dios. Eso es, no es que sea una gran, sino practiquemos la palabra. Eso es lo que nace en mi corazón. Pero bueno, también a veces me ha tocado cantar, hermano, qué excelente, esa me tocó. No podemos hacer eso porque realmente tenemos que entender que le estamos cantando a Dios, es una ofrenda a Dios. No es para que las personas me admiren, para que a mí me traten como un gran siervo, que con respeto, que se siente aquel siervo, que vamos, no es así. Entonces los fariseos buscaban admiración en las iglesias, podemos decir en las sinagogas, buscaban admiración en la calle y querían que de cierta manera lo buscaban porque ellos también se ponían podríamos decir, largos textos en la frente y vestían de cierta manera para que ellos fueran admirados. Esto se llama buscar admiración. Y es algo que nosotros, créanme, yo lo he visto. Yo he asistido a campañas donde hay varios siervos, cantantes. He visto cómo ellos buscan admiración. Bueno, si ellos lo quieren hacer, está bien. Por mí no. Pero tenemos que tener, la palabra lo prohíbe. Y tenemos que aprender también otra cosa. Que sabiendo nosotros siendo hermanos en Cristo, ¿por qué le damos admiración a otros? Tenemos que aprender también que no solo ellos son culpables porque lo buscan, sino porque también nosotros se lo damos.